Ahora sí. Tomad asiento. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poquito más tarde de lo habitual, pero también es verdad que hemos tardado un poco más en terminar, con lo cual llevamos un ligero retraso que vamos a subsanar a lo largo de los siguientes minutos. Hemos comentado, y llevamos haciéndolo toda la mañana, que para hablar de salud mental también hace falta abordar las circunstancias concretas en las que crecen, se desarrollan los diferentes sujetos. Hay que atender a las diferentes especificidades de cada uno de los entornos y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente mesa, en esta reunión de alto nivel organizada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España dentro del marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Lo vamos a hacer con diferentes expertos en diferentes ámbitos y vamos a empezar al hilo de lo que acabábamos. Estaba hablando antes con las chicas que han participado del Consejo de la Juventud, antes de la comida. Ha parecido una de las aportaciones más enriquecedoras de todo lo que hemos tenido de jornada y sin duda no han sido pocas las aportaciones enriquecedoras. Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar hablando de la juventud. Lo vamos a hacer con... Voy a leer el cargo, Mónica, si te parece bien. Si le parece bien. Con la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Cooperación, que es Mónica Domínguez. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar por aquí. Lo decíamos antes, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de entorno escolar, estamos hablando de una época o de una etapa en la que los menores están atravesando un cambio y una evolución pues fundamental y trascendental, y eso tiene su reflejo sin duda en cuestiones emocionales, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el abordaje y cuál es la situación. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, quiero agradecer en primer lugar al Ministerio de Sanidad por habernos dado la posibilidad de estar aquí hoy, bueno, pues con todos vosotros y vosotras. Para mí es un privilegio contar con público no docente, no profesionales de la educación, porque realmente, bueno, me han parecido fantásticas todas las intervenciones que se han hecho, pero evidentemente por mi trayectoria profesional quiero agradecer muy sinceramente a Carmen, a Irune y a Greta, porque creo que a todos nos han puesto, bueno, pues nos han obligado a hacer esta escucha activa de la realidad que viven los jóvenes, las niñas y los niños de los centros educativos. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si quieres que vaya pasando la presentación. Sí. ¿Sí? Sí. Venga, perfecto. Así voy explicando un poco las actuaciones que vamos haciendo desde el Ministerio. ¿Necesitaría el pasador de diapositivas? Pues muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que la contextualización se ha ido presentando a lo largo de toda la mañana de hoy y, desde luego, la pandemia ha supuesto un reto fundamental para toda la sociedad, para todo el planeta y, desde luego, ha puesto de manifiesto pues, los problemas de salud mental y de bienestar emocional que probablemente ya estaban, pero que ahora son una realidad y bueno, hay que poner la mirada muy atenta a todos los niños, niñas y jóvenes, porque, desde luego, tenemos que asegurar que todos los centros educativos, todas las escuelas, los institutos, los centros escolares sean lugares, y lo habéis dicho muchas veces a lo largo del día de hoy, sean lugares saludables, sean lugares seguros, que incrementen la calidad de vida, que ya probablemente tengan en su día a día y en sus familias, pero es que los centros educativos tienen que ser un espacio donde realmente se eduquen para esta calidad de vida. Y hay muchísimos factores que inciden en todo el aspecto del bienestar emocional y en la mejora de la salud de la comunidad educativa. El clima de convivencia, el acceso a los recursos, una alimentación saludable, la práctica de actividad física y un largo etcétera. Son factores que, desde luego, influyen de manera muy positiva en un bienestar de la salud, pero que tenemos que tener en cuenta que para que esto se lleve a cabo de verdad, de forma efectiva, tenemos que conseguir que haya participación activa. Es decir, que realmente todos los chicos y las chicas que pertenecen a esta comunidad, a este centro educativo, se sientan parte del centro educativo, que tengan esa sensación de pertinencia.
Y, por tanto, lo que queremos es que en cualquier territorio español, del ámbito territorial español, se puedan dar todos aquellos recursos que son prioridades en la cultura basada, y esto también se ha dicho mucho, en el buen trato de la infancia y de la adolescencia y en el respeto de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y una de estas prioridades es precisamente el título de lo que nos lleva hoy, que es la salud mental. Otro de los enfoques que son fundamentales es precisamente desde el bienestar emocional para incidir positivamente en la salud mental. Es indiscutible que están totalmente interrelacionados los conceptos salud mental y bienestar emocional. Y en los centros educativos, los profesionales que estamos somos docentes y tenemos unas funciones directas con el alumnado, con las familias y con el entorno de cooperación y coordinación con otros ámbitos, pero desde luego no podemos invadir cuestiones terapéuticas, por ejemplo. Pero sí que tenemos muchísimo que trabajar en la posibilidad de hacer esta prevención y esta actitud para conseguir un bienestar emocional de todos y todas los que forman parte de lo que llamamos la comunidad educativa. ¿Qué es la salud mental? Esto está sacado precisamente de la Organización Mundial de la Salud, pero me quiero centrar mucho en qué es el bienestar emocional, hacia dónde tenemos que ir o queremos ir. Pues precisamente se define, o la OMS define, el bienestar emocional como el estado de ánimo en el cual una persona es capaz de identificar sus propias aptitudes, es capaz de superar, de afrontar las presiones normales que nos lleva el día a día de la vida y que puede trabajar fructíferamente. Y además, esto es a nivel individual, pero a nivel colectivo también, que es capaz de contribuir a su comunidad, porque se siente seguro, protegido y, por tanto, también aporta a esa comunidad. A partir de aquí, por tanto, ¿qué es lo que queremos hacer desde educación? Pues actuar precisamente en el bienestar emocional. Y aquí ha habido varias intervenciones, tanto de la directora general de Salud Pública como también de la presidenta del Hospital Clínic, creo que es de psiquiatría infantil, lo habéis explicado muy bien, pero precisamente lo que queremos trabajar es que los centros educativos sean escuelas promotoras de salud. Y aquí sí que tenemos que actuar de forma conjunta todos y todas. Gracias al grupo de trabajo que llevamos a cabo conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y todas las entidades que se han ido mencionando y otras actuaciones que se llevan a cabo internas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, quiero precisamente mencionar algunas de ellas. Voy a empezar con una que es precisamente el Programa de Cooperación Territorial de Bienestar Emocional. El nombre de mi cargo, que es tan largo, más largo que yo casi, cooperación territorial, precisamente se debe para todos aquellos que vengáis de otros territorios fuera del territorio nacional, de español. Ya sabéis que la educación está descentralizada y, por tanto, tenemos unas competencias desde el Gobierno central y otras competencias desde las comunidades autónomas. Pero, en cualquier caso, sí que tenemos unos puntos en común que debemos trabajar y cooperar todos juntos. Precisamente, el ámbito de salud mental o de bienestar emocional en los espacios escolares es una de las prioridades que debemos tener desde el ámbito educativo. Y este es el motivo por el cual nació este programa de cooperación territorial. Este es el segundo año que lo llevamos a cabo y que en todo momento requiere que vaya en línea con la Estrategia Nacional de Salud, con esta línea estratégica número 5 que habéis comentado también en varias ocasiones. Y hay una cuestión que creo que vamos a estar todos de acuerdo, y es que en las escuelas, en los institutos, en toda la etapa educativa, tenemos la suerte de tener el 100% de la población infantil y juvenil. Tenemos a todos los niños, las niñas y los adolescentes. Por tanto, somos unos auténticos privilegiados los que nos podemos dedicar a esta profesión, porque realmente podemos poner este granito de arena para que crezcan con ese bienestar emocional que queremos para que sean ciudadanos que en un futuro puedan tener una salud mental fuerte y, por tanto, que tengan una salud como ciudadanos correcta.
Evidentemente, es necesario este programa de cooperación territorial para llevar a cabo todos los aspectos que se han comentado de la línea estratégica 5 del Plan Nacional de Salud Mental. Y, por tanto, está completamente alineado con él y el objetivo principal, por tanto, es cooperar desde el Gobierno junto con todas las comunidades autónomas para que cada una de ellas vaya cubriendo aquellos aspectos en los cuales son conocedores que puedan tener alguna deficiencia. Por ejemplo, algunos aspectos que pueden llevar a cabo las comunidades autónomas es en perfeccionar esa formación del profesorado. Hablo de formación permanente, es decir, docentes que están en activo y que deben, bueno, pues puede haber distintos grados de formación. Uno puede ser pues, que sean conocedores de la importancia de la salud mental. Otro aspecto de formación puede ser precisamente algo que también se ha hablado mucho, que es esta lucha contra el estigma. Otro tema de formación es el saber actuar, saber cómo deben actuar, cómo deben tener esta mirada activa y atenta a lo que está pasando dentro del aula, en los pasillos, en los baños, en los patios, en cada uno de los rincones de los espacios físicos de un centro educativo, para tener esa mirada atenta y saber cómo actuar, cómo dirigirse al alumnado, a las familias y cuándo es el momento de decir aquí está pasando algo que requiere actuar. Por tanto, estamos hablando de la formación de todo el aspecto de la prevención. Mónica, 2 minutos. Vale. Otro aspecto que pueden trabajar las comunidades autónomas precisamente es aportar recursos específicos que necesiten, elaborar materiales y la parte de difusión. Los destinatarios, evidentemente, en primer lugar es el alumnado, pero, insisto, hay que trabajar muchísimo también con los docentes que forman parte de esa comunidad y también tienen dificultades, problemas de bienestar emocional y de salud mental y, evidentemente, esa ayuda a las familias. El presupuesto invertido hasta ahora son 10 millones de euros y esto se reparte con unos criterios de distribución entre las comunidades autónomas. Otras iniciativas que llevamos a cabo desde el Ministerio pues son grupos de trabajo específicos con todas las comunidades autónomas, por ejemplo, para trabajar el tema de la convivencia, específico también de la ciberconvivencia, específico también del bienestar emocional y, muy importante, tener el funcionamiento del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, en el cual participan todos los ámbitos que podamos imaginarnos de la sociedad. El acoso escolar es un tema que está ya no solo mediático, no quiero ni utilizar esta palabra, es una realidad que tenemos en los centros educativos, en la sociedad en general, pero desde luego tenemos que prestar muchísima atención a todo el aspecto del acoso escolar. No nos valen quizá estos protocolos que tenemos ya elaborados porque estamos viendo que hay que saber actuar con mucha más prevención y más anticipación de la que necesitamos. Y, por tanto, debemos dar y elaborar instrumentos que den respuesta a esta situación. Otras actuaciones que vamos llevando a cabo desde la competencia que podemos en el Ministerio de Educación son premios de bienestar emocional, que también hemos hecho 2 convocatorias y la verdad es que cada año van funcionando mejor porque se van presentando cada vez más centros y nos dan la posibilidad de ver cuáles son los planes y los programas que llevan a cabo dentro de sus centros educativos, por ejemplo, para trabajar pues, sobre prácticas restaurativas, sobre esta escucha activa, mediación escolar, etcétera. Todos estos círculos de diálogo que se pueden establecer en los centros y que poco a poco van consiguiendo que se forme más profesorado y, por tanto, que tengamos más ojos pendientes de todo lo que sucede en los centros educativos. Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, en el cual uno de los ámbitos en el cual el centro educativo puede presentarse es precisamente la salud escolar, y la convocatoria de agrupaciones de centros educativos, que, para que nos entendamos, es como si fuese un Erasmus, pero dentro de territorio nacional. Se tienen que casar uno o más centros de varias comunidades autónomas con un tema que les una, ¿no? Y uno de los aspectos para participar de esta convocatoria también es el ámbito de la convivencia y de la salud en los centros educativos. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Mónica Domínguez, y muchísimas gracias por la concisión. Ya lamento tener que meter tanta prisa, pero es verdad que tenemos que ceñirnos a esos 10 minutos por ponente para ir más o menos en hora. Hablaba de cargo largo, el de Mónica, el de Valle quizá es incluso más largo. Ella es subdirectora general de títulos y coordinación de la Directiva Europea de Reconocimiento de Cualificaciones y de Ordenación de Enseñanzas Universitarias y Profesorado del Ministerio de Universidades. María del Valle, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, todo suyo. Nada, gracias. Se me oye, ¿no? Perfectamente. Bueno, un vocal asesor que tenemos en el Ministerio una vez me dijo que cuanto más largo es el nombre del cargo, menos importancia tiene. De hecho, yo creo que el Ministerio de Hacienda no necesita más que ese nombre de Ministerio de Hacienda para decir todo lo que tiene que decir. Así que eso. Bueno, yo estoy aquí para presentar un estudio que se hizo en el Ministerio sobre la salud mental en el estudiantado de las universidades españolas. Vale. En 2022, el Ministerio de Universidades, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, establece un grupo de trabajo en el que participan representantes de ambos ministerios, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y parte de estudiantes universitarios, con el objetivo de realizar un diagnóstico, entre comillas, sobre la salud mental en las universidades españolas de los alumnos. Para ello, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental, Diversam, y la cooperativa Aplica, se realizan dos estudios, uno de carácter cuantitativo y otro cualitativo en las universidades. El estudio cuantitativo pretende estudiar la prevalencia y factores de riesgo de los problemas de salud mental de los estudiantes y las estudiantes en nuestro país y se realiza a través de una encuesta en universidades públicas y privadas del sistema universitario español. Se hace en dos fases, en el primer cuatrimestre de estudio, digamos, ¿no? Del 2 de noviembre al 14 de diciembre del 2022 y la segunda fase a final de curso, entre el 12 de abril al 22 de mayo del 2023. El estudio cualitativo concluye con un informe que aborda el bienestar emocional de la población universitaria desde el marco de los activos de salud. Es decir, se quieren identificar las barreras y las necesidades que tienen los estudiantes y analizarlas para poder poner en práctica recursos en los que se pueda mejorar y evitar estas barreras. El estudio cuantitativo, lo que he dicho, es describir la prevalencia de los problemas de salud mental y, sobre todo, determinar las relaciones de estas prevalencias respecto de variables demográficas y académicas de interés, o sea, los factores de riesgo. En la fase 1 se obtuvieron más de 59.000 respuestas como muestra final, en la fase 2 más de 24.000, lo que suponen un 3,5 y un 1,4% del total de estudiantes matriculados, que en ese año fueron alrededor de 1.600.000 los estudiantes matriculados. Algunos datos sociodemográficos de la encuesta, bueno, principalmente contestan en la encuesta un 72,5% de sexo femenino. La edad media son 25,3 años porque entran estudiantes de grado, máster y doctorado. El nivel académico principalmente es un 78,6% son de grado. La rama del conocimiento es las ciencias sociales y jurídicas, el mayor porcentaje, con un 46,5%. Y se les pregunta a los estudiantes cómo financian los estudios. La mayoría es a través del aporte de las familias, con un 64,3%, que luego vemos que puede influir en la presión que tienen los estudiantes. En las variables relacionadas con la salud mental se les hacen determinadas preguntas durante las encuestas. Un 54, el estudio está en la página web del Ministerio de Universidades, se pueden ver más claramente los datos, pero bueno, como eran solo 10 minutos, hemos hecho una media entre la fase 1 y la fase 2. Un 54,8% de quienes responden a la encuesta han tenido una percepción de necesidad de apoyo psicológico.
Un 51,3% han consultado a un profesional sanitario en algún momento del curso. Un 35% conoce que hay un gabinete psicológico en las universidades, pero solamente un 4,8% de ellos son usuarios de este gabinete. Y un dato que a mí personalmente me ha llamado la atención es que un 17,3% han recibido en algún momento del curso una prescripción médica de hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos o algún tipo de psicofármacos. Luego, respecto a la prevalencia de los problemas de salud, en las siguientes diapositivas se presentan porcentajes de estudiantes con un resultado positivo en un screening a distintos síntomas mediante una serie de cuestionarios validados. Es importante tener en cuenta que esto para nada es un diagnóstico clínico, pero indica la necesidad de una evaluación más exhaustiva. Por ejemplo, en la prevalencia de síntomas depresivos vemos que en aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes, el 49,4% en la primera fase y un 46,9% en la segunda, han tenido síntomas depresivos, un screening positivo a síntomas depresivos. En la prevalencia de acción suicida, la prevalencia es de aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes que completaron la encuesta. La prevalencia de ansiedad moderada grave es de aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes, un 49,5% y un 52,8% de los que completaron la encuesta en las 2 fases. En la prevalencia de insomnio clínico o grave, el screening positivo nos da que 1 de cada 5 estudiantes que completaron la encuesta cumplen con los síntomas de un insomnio clínico o grave. Y, por ejemplo, en la prevalencia del consumo de riesgo de alcohol es de aproximadamente 1 de cada 7 estudiantes de los que completaron la encuesta. No hay mucha diferencia entre la fase 1 y la fase 2. Se quisieron hacer resultados a ver si el avance del curso influía y, bueno, los porcentajes no varían mucho. Según el nivel de estudio, se observa un porcentaje significativamente mayor del screening positivo de depresión y ansiedad en los estudiantes de grado respecto a los de máster y doctorado, en los más jóvenes. Y en el insomnio clínico y en el consumo de riesgo de alcohol, respecto del nivel de estudios, en la primera parte, insomnio clínico grave es mayor en los estudiantes de grado respecto a los de máster y doctorado, y en cambio en el consumo de alcohol son los estudiantes mayores de máster y doctorado los que presentan una mayor prevalencia. Ay, perdón, que tengo que dirigir ahí. Y luego, según el sexo, la prevalencia de los problemas de salud mental según el sexo, se observa un porcentaje significativamente mayor de screening positivo de depresión, ansiedad e insomnio en el sexo femenino respecto del masculino, y es a la inversa en el consumo de riesgo de alcohol, el estudiante de sexo masculino con el de sexo femenino. Respecto al segundo estudio cualitativo en el que se evaluaba el bienestar emocional, se intentan identificar estos activos en salud y barreras para poder elaborar estrategias de mejora de este bienestar emocional. Sí, ya acabo. El alcance, bueno, se hicieron a través de entrevistas grupales, se tienen en cuenta criterios de sexo, de nivel de estudio cursado, el tamaño de la ciudad, el poder, los recursos económicos de las universidades. Se hizo también durante el periodo lectivo y se presta especial interés a colectivos muy vulnerables, como pueden ser personas racializadas, el colectivo LGTBIQ+, personas con diversidad funcional, porque se quieren detectar cuáles son los colectivos vulnerables que necesitan una mayor atención en el sistema universitario. Se llega a una serie de conclusiones transversales que, bueno, como os he comentado, se puede ver en el estudio más a fondo en la página del Ministerio. La principal barrera al bienestar son las limitaciones económicas. El acceso a las becas es fundamental. Para muchas familias, la presión por mantener la beca y las notas para continuar se traslada al rendimiento académico, y para ellos y ellas es una barrera de bienestar emocional. También
comentan que la falta de información en la universidad, pues de los programas formativos, de todo lo que lleva el currículum formativo, también es una situación que les genera una barrera. La burocracia, que para ellos es una barrera bastante importante. El tiempo y la sensación de pérdida de este es otro factor de malestar. Se considera que pasan mucho tiempo, es verdad, a lo largo del día en la universidad y que no se puede aprovechar, incluso en las ciudades grandes pues se refleja más, ¿no?, el traslado, y esta pérdida de tiempo les genera una especie de frustración, y demandan un cambio de mirada donde se ponga más el foco en el estudiantado en lugar de en la institución. Y como conclusión, explicar que la finalidad de los dos ministerios, de Universidades y de Sanidad, ha sido ofrecer una serie de indicadores que nos ayuden a todos los actores implicados en el sistema universitario para estimular políticas que beneficien y protejan a nuestros estudiantes. Y como último apunte, que en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que se ha aprobado este año, se publicó en el BOE en marzo, introduce la obligación de las universidades de tener servicios gratuitos de orientación psicopedagógica y de prevención y fomento del bienestar emocional, así como del ejercicio de tutorías, mentorías tiene que haber una mayor, anima y obliga a que haya una mayor participación estudiantal en la vida universitaria. Lo he clavado. ¿No ha acabado? No, que lo he clavado, digo. Perfecto. El tiempo. ¿O no? Había entendido, no he acabado. No. Gracias. Muchísimas gracias, Valle Pérez. Yo me quedaría escuchando a Valle o a Mónica toda la tarde. Por desgracia, tenemos que ceñirnos, como digo, al tiempo, porque tenemos que acabar a las 4. Vamos con Pablo Puente, de la Fundación Siloé. Tenía un texto muy grande para darle la bienvenida, pero no lo voy a hacer porque estaría feo que yo les vaya pidiendo concisión y brevedad y me extendiese yo. Vamos a hablar de un abordaje comunitario, vamos a hablar de Prometeo, de este enfoque comunitario, esta creación de red para atender a cuestiones de salud mental en un territorio como este. Pablo Puente, de la Fundación Siloé, todo suyo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, vale. Es que no suelo hablar muy fuerte. En principio, agradecer al Ministerio de Sanidad de Madrid y agradecer a la Consejería de Salud del Principado de Asturias por la propuesta de presentar una práctica, una tarea complicada, presentar una práctica de 15 años a 16 años aquí en Asturias en 10 minutos con algunos resultados, pero lo intentaré de la mejor manera posible. Prometeo, para quienes no lo conozcan, es un programa que nace en el año 2008. Es un programa que nace de un modo tripartito, es decir, la coordinación sociosanitaria de la que tanto se habla y la que tanto es necesaria se organiza desde ese punto. Los servicios de salud del área quinta son unas personas responsables dentro de este triángulo. Los servicios sociales de Gijón, en este caso la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con una apuesta muy importante desde el comienzo, y la Fundación Siloé, que gestionaba el programa y lo sigue gestionando. Además, hay otras entidades, hablaremos luego del valor de la coordinación en red, como podéis ver ahí, sobre todo entidades vinculadas a vivienda, a alquileres municipales y demás, o al Observatorio de Salud del Principado de Asturias o a la Universidad de Oviedo. Estoy tentado de ir muy rápido con algunas diapositivas por un tema de que podamos centrarnos luego en los resultados, pero sí marca una diferencia de lo que es la diferencia del modelo de Continuous Care o los modelos housing, ¿no? Una vinculado a situación de exclusión social, y ahora veremos a continuación el colectivo al que nos referimos y que atendemos. Hay un modelo que es, digamos, el conocido modelo escalera, que es un modelo que requiere exigencias para llegar a una vivienda, y un modelo que parte de la vivienda para trabajar una serie de cuestiones. Es un enfoque totalmente diferente, con unos resultados totalmente diferentes. Prometeo está vinculado a estos modelos vinculados a housing. No es un housing first, sabéis que hay muchas modalidades de housing, y si no, luego podemos extendernos al final. El colectivo que atiende el programa son personas afectadas con trastornos mentales graves. Antes trastornos mentales severos. Bueno, para los no sanitarios tenéis la especificación, es un espectro donde se incluyen, digamos, los trastornos más graves a nivel psicótico, trastornos delirantes, esquizofrénicos y demás. Con una cuestión, no es solamente una cuestión
de un trastorno mental, una cuestión sanitaria, es una cuestión de vulnerabilidad social y de exclusión social. Esa es una característica de la Fundación Siloé, ese es el motivo por el cual la Fundación Siloé está ahí, es decir, es un proyecto sociosanitario, no es un proyecto que atiende. La parte clínica está en los servicios de salud mental justamente para dar cuenta de esa atención y por eso esa coordinación tan necesaria sin que pudiera funcionar el programa si fuera de otra manera. Los objetivos, obviamente, sostenidos en los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con la autonomía de la persona, es decir, a través de una vivienda, no es una institución, no se trabaja en un programa institucional, son viviendas compartidas en el municipio, como veremos luego, con acompañamientos psicosociales y con la idea de que la persona finalmente, a partir de un determinado tiempo, y esto tiene un límite, puede integrarse de un modo normalizado a la comunidad. Esto es muy resumido, pero el programa se divide en dos fases. Una primera fase es esta que estáis viendo aquí, creo que está igual un poco pequeño, que tiene que ver con un trabajo muy intenso durante un máximo de 18 meses para que las personas que no la tenían o las personas que las hayan perdido, me refiero a habilidades vinculadas a la vida diaria, habilidades de comunicación, habilidades de prevención de recaídas, puedan adquirir suficientemente estas estrategias de un modo mínimo como para poder vivir de un modo independiente en la comunidad. Y por lo tanto, este es el resultado del programa, es decir, la segunda fase. Cuando pasado este tiempo, que insisto, y esta es una cuestión que puede generar un debate, que no puede pasar de 18 meses, y esto a priori es una dificultad para los profesionales y es una dificultad para la persona, pero también al mismo tiempo es un catalizador para trabajar, a partir de ese tiempo la persona se integra en una vivienda en la comunidad con el seguimiento que marque a demanda. Es decir, no es un seguimiento establecido y fijo a nivel de intensidad, sino que es un seguimiento que lo decide la persona. Desde ese lugar se trabaja un poco desde ese modelo recovery a partir de la segunda fase. Hay una serie de características que tiene esta segunda fase que le llamamos Housing-led para diferenciarlas del Housing First, que tiene que ver con modelos de vivienda, con apoyos que la persona, insisto, marca a nivel de la demanda y de lo que necesita. Que en primer caso se trata de una vivienda permanente, cuestión central, porque una persona no puede estabilizar una vida si tiene que estar cambiando de sitios a cada rato. En segundo lugar, tiene que ver con la integración comunitaria y con la autogestión. Y esto es central para el programa y es central también como metodología de la Fundación Siloé. La autogestión supone que las personas que están en el programa ya tienen que autogestionarse, incluso a nivel económico, lo que supone esa vida independiente. Esto puede traer dificultades y a cada diapositiva me tiento de extenderme, pero tengo que pensar en el tiempo. De todas maneras, Pablo me recordará cuando me falten 2 minutos. A nivel de la metodología y de las acciones, vemos que hay cuatro troncos importantísimos. La autonomía funcional de una persona, es decir, el hecho de que podamos desenvolvernos de un modo normalizado. Para los no sanitarios tenemos que pensar en un perfil de personas con bastante dificultad en una sociedad que ya de por sí es bastante hostil a la diferencia y a estas cuestiones, con lo cual supone un trabajo muy grande. La salud psicofísica, el bienestar relacional, que es la clave, al final para mí es la clave nuclear de la integración, y una pata coja, que ya nos gustaría que pudiera ser de otra manera, que tiene que ver con la empleabilidad, como comentaremos al final, como un área de mejora. Es transversal la sensibilización dentro de todo este proceso. 2 minutos. 2 minutos y medio. Vale, la sensación entonces desde aquí arriba es mucho más diferente que desde... Entonces vamos a ir al final. Vamos a ir a los resultados porque prefiero que os quedéis con resultados. Pueden ser 3, Pablo. No te preocupes, Pablo. No, quiero ser muy respetuoso de los tiempos, por mí y por los demás. El programa en 16 años se ha ampliado de una manera bastante notable. Las 3 viviendas que veis en color rojo, este es el mapa de Gijón, para quien no hayáis ubicado que es la ciudad de Gijón o para quien no seáis de aquí, son las viviendas de más alta intensidad. Y el resto, las viviendas en color negro, son las viviendas de Housing-led, las viviendas que han ido aumentando, es decir, las personas que se han incorporado de un modo normalizado en la comunidad. Quiero comentar respecto de esto algunos resultados que sí que me parecen centrales. La primera, la cantidad de viviendas. La segunda, un 87% de reducción significativa de unidades de hospitalización psiquiátrica en las personas que se encuentran en el programa. Las pruebas y todo esto, ¿cómo llegamos a estos resultados? Hubo una investigación hace 2 años con unos cuantos resultados, pero no va a dar tiempo a explicaros ahora. Un 89% de autonomía funcional, es decir, un aumento y potenciación de habilidades. También un porcentaje de más de un 80% vinculado a cuestiones del autocuidado
y un porcentaje del 78% que no es menor para las dificultades que supone un trastorno mental grave de lo que es la integración comunitaria. Y por último, cuestiones que son importantísimas. El trabajo en red. El trabajo en red no podría ocurrir si no... este programa no sería posible sin un trabajo en red, sin las administraciones y sin otros equipos, partiendo del equipo que hace la intervención directa en el programa, por supuesto. Y las áreas de mejora son unas cuantas. El apoyo económico, vincular más a políticas de vivienda y a modelos housing, tener más en consideración por parte de la Administración que estamos hablando de modelos que tienen doble rentabilidad. La económica, que puede que a la Administración le interese más, pero la social, sobre todo, en la medida en que estamos hablando de integración normalizada de dispositivos no iatrogénicos. Y esto ya me lo voy a perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo de verdad que me siento un maltratador de ponentes profesional, pero es lo que hay. Muchísimas gracias, Antonio Lora. Es su turno. Antonio nos va a hablar de... Hemos hablado de la Joint Implementation Action durante esta mañana en diferentes ámbitos y sabemos que hay una de las mejores prácticas, de las que han sido premiadas como mejores prácticas, que es la de Bélgica. Esa práctica se fue implementando en diferentes países europeos, en hasta 11 países europeos diferentes, y Antonio Lora nos va a contar algunas de las claves de los aprendizajes y de los desafíos que sacamos de esa implementación. Todo suyo, Antonio, 10 minutos. Thank you to the Ministry of... Gracias al Ministerio de Salud por haberme invitado, por haber organizado este evento. Es muy importante teniendo en cuenta que tenemos que centrarnos en los cuidados a la comunidad. El objetivo de mi presentación es describir las lecciones que hemos aprendido de la implementación de un proyecto de cuidado de la comunidad en 11 países, siguiendo el ejemplo de las buenas prácticas belgas. Dos de las buenas prácticas era Supra y la reforma belga. El WP5 es un proyecto de desinstitucionalización e implementación de cuidado de la salud mental en la comunidad. Después tenemos en el que participan 14 países y luego el líder sería que habría 2 líderes principalmente Alemania e Italia. Después, en cuanto a las tareas, llevamos a cabo una elaboración del marco analítico y el objetivo principal es dar un marco común para el cuidado a la comunidad dentro de las actividades del WP5. El análisis de esta situación necesita una evaluación, necesitamos datos para analizar los cimientos principales del sistema para poder preparar la implementación. Otra tarea es apoyar la formación de capacidades de los formadores, así como la capacidad de utilizar información a través de un dashboard para monitorizar las actividades, tener una monitorización de los indicadores. También está bien tener un piloto de implementación para ver esas prácticas, como las prácticas en Bélgica y en 11 otros países. Estas son las prácticas que se van a implementar en España, un cuidado basado en la comunidad integral para personas con proyectos de vida autónoma. Consideramos que este tipo de proyectos son importantes. Los servicios de salud mental para niños, para adultos, establecer la coordinación y redes en el cuidado a la comunidad, promover el empleo a través de proyectos de apoyo a la comunidad, desarrollar cuidados para niños y adolescentes con diferentes trastornos de personalidad, colaboración con expertos, gracias a su experiencia, colaboración intersectorial. La conclusión es que
El objetivo y la extensión de las acciones piloto planeadas por el WP5 son muy diferentes de un país a otro. Son totalmente diferentes. Estas son las herramientas de implementación que se van a utilizar: el SANA, el análisis de situación, el perfil del país, siguiendo el SANA, que es muy importante, el análisis SWOT dentro del perfil del país, la teoría del cambio para establecer resultados e indicadores y finalmente, pero no menos importante, un plan de acción. Un plan de acción muy concreto para el proceso de implementación. El SANA, recordemos que es la evaluación de las necesidades y análisis de la situación. Para aquellos que subestiman el rol de la fase de implementación, es muy importante porque va a facilitar la implementación. Necesitamos tener coherencia entre las diferentes herramientas. Y deberíamos buscarla porque no es el resultado inicial, pero es muy importante. Dentro del perfil del país, preguntamos por los retos a los que se enfrenta el país antes del proceso de implementación. Se puede observar que los retos principales es del personal, falta de formación para el personal, una falta de colaboración intersectorial, la falta de colaboración con expertos que tengan experiencia, miembros de la familia, usuarios, huecos o faltas dentro del cuidado de la comunidad, unas listas de espera demasiado largas, falta de servicios a la comunidad, falta de acceso a los cuidados a la comunidad, falta de fundación, datos, nos faltan datos. También el estigma es muy importante, la resistencia a la desinstitucionalización, la resistencia a cambiar los modelos, pero no a los hospitales mentales o psiquiátricos, sino la falta de un buen enfoque sistemático para la comunidad. Esta es una lista de las formaciones. La primera lección que aprendemos de las formaciones es que la formación es importante, pero no es una varita mágica. Hay retos que nos va a proporcionar la formación. En algunos países no hay una idea clara de que se necesita educar, en qué se necesita educar. También falta... Me quedan 2 minutos. De acuerdo. Los participantes tienen poco tiempo disponible. También es importante el trabajo de preparación. Y es importante dar una responsabilidad de la formación a los participantes. El uso de datos en la salud mental es como Cenicienta olvidada. Este es el círculo del uso de los datos, la recolección de los datos, la transmisión, el análisis y la diseminación, finalmente el uso. Queremos reforzar la capacidad de los países de analizar los datos. Así que tenemos aquí un panel de salud mental y preparamos un panel de salud mental. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es un software en el que cogemos los datos sin analizar de forma electrónica y nos dan unos resultados. Tenemos unos indicadores que nos dan una monitorización sobre la calidad de los servicios que se proveen. La mayor parte de los beneficios vienen por el intercambio de las experiencias, por la cooperación futura y por las herramientas de gestión. Voy concluyendo. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esto? En primer lugar, es importante definir cómo mejorar las mejores prácticas.
es un punto inicial esencial para poder tener una buena implementación. En segundo lugar, el vínculo que hay entre unas buenas prácticas y las características del sistema de salud mental. Es esencial enmarcar las prácticas o las buenas prácticas basadas en la comunidad en un sistema basado en la comunidad, centrándonos en la mejora del sistema de una forma más directa. Naturalmente es esencial poder encontrar fondos para poder conseguir la sostenibilidad del proyecto, del piloto. También en cuanto a la falta de personal, es importante compartir las tareas o cambiar las tareas, tener tareas que sean gestionables para el personal. Necesitamos datos en tiempo real. Los pilotos nos dan una idea efectiva de cómo podemos mejorar el sistema de salud mental, y después la colaboración intersectorial también, así como la experiencia de los expertos también es importante. Muchas gracias y perdone. Gracias. Cuando llegue el ministro, le vamos a decir que esto ha sido una maratón, literalmente. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, por acompañarnos. Y quiero saludar ahora a Milena Angelova, que va a subir y viene directamente al atril. Ella forma parte del Comité Económico y Social Europeo. España, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, solicitó un dictamen sobre salud mental a este comité y, Milena nos viene a contar cuáles han sido las principales conclusiones en 8 minutos. Milena, thank you. All yours. Thank you very much indeed. Good afternoon. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros. Me alegra mucho estar aquí. Estoy muy agradecida al Ministerio de Salud español por haberle pedido al Comité Europeo Económico y Social por su opinión experta, también por habernos permitido estar aquí por el Ministro de Salud. Era realmente un poco una coincidencia porque hemos lanzado una iniciativa sobre la salud mental y nuestra motivación principal tenía dos aristas. En primer lugar, tener una llamada para las personas para el futuro, para poder conseguir ayuda y poder entender cómo podemos mejorar la salud mental, así como el bienestar emocional. Y el segundo aspecto que nos motivó en este aspecto tan importante es que la mayoría de las crisis mundiales empeoran la salud mental de las personas en todo el mundo. Por lo tanto, consideramos que tenemos que ser muy abiertos y tenemos que comunicarnos mucho sobre lo que tenemos que hacer. También otra cosa importante es que a lo largo del día parece ser que hemos demostrado que todos queremos estar en el mismo lugar, queremos todos estar de acuerdo de que necesitamos una buena salud mental y la forma en la que necesitamos cooperar en el futuro es ver cómo podemos llegar hasta ahí. Aquí tenemos prácticas nacionales muy inspiradoras, pero creo que sigue quedando margen de mejora de la Comisión Europea. Hemos publicado un enfoque integral de la salud mental, pero consideramos que sigue quedando espacio de mejora, margen de mejora en el ámbito de la salud mental y queremos unir fuerzas y sabemos que la siguiente presidencia que viene después de la presidencia española también está muy motivada para continuar con esto. En primer lugar, quería dar una revisión principal de los retos clave a los que todos nos enfrentamos respecto a la salud mental. La pérdida más importante no es únicamente emocional, sino también económica, porque el 4% del PIB de Europa anualmente se pierde únicamente por los problemas de salud mental en la Unión Europea. También, como han dicho muchos de mis compañeros oradores, es importante que hablemos del estigma, de la discriminación, de cualquier tipo de violación de los derechos humanos y de personas que experimenten cualquier tipo de estos problemas relacionados con la salud mental. También queremos hacer un llamamiento para tener unos fondos disponibles y apropiados, porque sin esta financiación no es posible continuar con este trabajo. Y ya se ha utilizado esta financiación por muchas de las crisis que hemos tenido. Otra cosa que nos plantea un reto es que los lugares de trabajo también suelen ser
la cuna de muchos problemas mentales porque pasamos casi todo el día allí. Entonces, es el lugar en el que inicialmente podemos recibir apoyo de nuestros compañeros, pero también, como hemos visto, también tenemos muchas iniciativas comunes en Europa y está en nuestras manos unirlas y poder emplearlas para hacer el bien. También quería remarcar, como han dicho muchos de mis compañeros, es que tenemos que tener sistemas de salud mental basados en la comunidad, orientados en la recuperación y centrados en las personas, basándonos en los derechos humanos para que se priorice el empoderamiento de la persona y su participación activa en su propia recuperación. También tenemos que conseguir unos cuidados inclusivos y apoyo para aquellas personas con problemas de salud mental, así como aquellas personas de grupos más vulnerables. También tenemos que centrarnos en promover la salud mental desde edades muy tempranas a través de todo el ciclo de la vida. También nos gustaría que la Comisión Europea insista aún más a los Estados miembros para que implementen la comunicación y que se cree una estrategia europea común. Así que los elementos de una estrategia europea común se pueden encontrar en diferentes aspectos, como el apoyo a diferentes servicios, como la formación y el desarrollo de iniciativas innovadoras, también especialmente centrarse en grupos de población como los niños y los adolescentes. Tenemos que trabajar con los niños desde que son muy pequeños, pero no solo con ellos, sino también con su entorno, como los profesores, sus familias, etc. El segundo grupo que hemos identificado son son las personas de más avanzada edad, porque también experimentan cambios fisiológicos y tanto físicos como mentales a lo largo de la vida con la edad y necesitan una atención especial y cuidados especiales en el proceso de envejecimiento. También algo que han comentado otros compañeros son las perspectivas de género. Estamos preocupados porque especialmente las niñas pequeñas están muy expuestas hasta un 20% más de efectos negativos y esto puede agravar su salud mental. También necesitamos todo tipo de apoyo, especialmente en las escuelas, y necesitamos no ser tímidos a la hora de denunciar el bullying u otros efectos negativos. En cuanto a las personas que sufren de alguna adicción, es importante ayudarlos con eso también. También aquellas personas con problemas intelectuales o psicosociales, también personas con una alta exposición al estrés. También incluso hay personas que tienen estrés postraumático, incluso después de mucho tiempo después que haya ocurrido el evento traumático. Aquellas personas con discapacidad intelectual o psicosocial, también aquellas personas que necesitan una atención especial, porque también nos tenemos que centrar en más prevención y un tratamiento preventivo. Esto consideramos que es lo mejor y creemos que los Estados miembros deberían crear una red que permitiría a todos tener soluciones fáciles. En este aspecto, todos los niveles de la educación, la salud y los servicios de cuidados deberían unirse para poder conseguir estos elementos. Lo último que quería compartir con ustedes era la idea de que la salud mental es una parte integral de la política europea y necesita coordinación y cooperación. Para nosotros, el lugar normal de que ocurra esta cooperación y coordinación para que se consiga el progreso es dentro del marco del semestre de cada trimestre de la Unión Europea. No voy a tardar más tiempo, estoy muy agradecida de estar aquí, pero muchas gracias. Quiero felicitar a todas las personas aquí porque sé que todas las personas aquí tienen la salud mental en el centro de sus acciones y sabéis cómo podemos mejorar la situación, y voy a intentar que unamos las fuerzas todos para poder enfrentarnos a estos problemas de una forma sólida y coordinada. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Ms. Angelova. Thank you so much. Muchas gracias, señora Angelova. Esta reunión de alto nivel, le voy a pedir al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que suba al escenario porque va a ser el que ponga el punto y final a este día de experiencias compartidas, de aprendizaje compartido, de mucha reflexión. Al final han sido muchos los profesionales, los expertos que han pasado por aquí, que han compartido con nosotros aquello en lo que trabajan día a día, aquello en lo que se dejan la piel
Y bueno, pues que les ha faltado tiempo, a muchísima gente le ha faltado tiempo, pero bueno, esto ya se lo anota el Ministerio de Sanidad para hacer en breve una secuela de esta reunión de alto nivel, que por cierto es la última que hay en este periodo dentro de la presidencia española, como decimos, del Consejo de la Unión Europea. Están preparando al ministro y en 2 minutos terminamos. Y me iba a dejar yo a una persona, también le voy a pedir a la consejera, por supuesto, que suba al escenario y cerramos con esas 2 declaraciones institucionales finales. Ministro, no sabe usted de lo que hemos corrido para llegar a este punto. No sabe la de ponentes que se han dejado folios sin comentar. Consejera, bienvenida, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por la acogida. Es su turno. Va usted primera. Ha sido un placer estar hoy en Asturias. Ha sido un placer poder tener a todos estos ponentes y a todos estos asistentes aquí. Muchísimas gracias, todo suyo. Muy bien. Ministro, delegada de Gobierno, alcaldesa, ponentes, invitados, participantes, muchas gracias. Muchas gracias por participar en este acto, por estar en Avilés, que estoy segura marcará el devenir de la mejora en la atención de la salud mental en los países de la Unión Europea. Estamos concluyendo la jornada y yo planteo 2 cosas. Planteo un reto y un compromiso. El reto lo voy a vivir hoy, al igual que el ministro, porque es muy difícil cerrar unas jornadas del alto nivel que han tenido estas de salud mental, ¿no? Hablando de salud mental. No olvidemos que lo que se decida aquí hoy, en Avilés, va a formar parte probablemente de las políticas que se realicen en salud mental en la Unión Europea, y la Unión Europea sigue siendo un ejemplo o un modelo de sistema sanitario para muchos otros países del mundo. No facilita las cosas tampoco tener que afrontar situaciones en las cuales todavía no tenemos la perspectiva del tiempo. Han ocurrido muchas cosas en los últimos años y es difícil saber cómo van a influir en la salud mental, sobre todo de los niños y adolescentes, todo lo que está ocurriendo, ¿no? La presión social, la presión también de la exposición pública, todo lo que ocurrió durante la crisis sanitaria. La crisis sanitaria fue un ejemplo evidente de que necesitamos sistemas sanitarios que sean evaluables, que sean capaces de adaptarse también, que tengan una gran capacidad de adaptación a lo que pueda ocurrir, que es lo que ocurrió durante la pandemia. Y esa pandemia supuso unos cambios importantes también en toda la población, en todos nosotros, ¿no? Fue una época de miedo, fue una época de aislamiento social, de confinamiento y de nuevos modelos de relaciones interpersonales, ¿no? A través de otros mecanismos de comunicación. Y no sabemos lo que va a ocurrir con el paso del tiempo, no sabemos hasta qué punto esto puede influenciar a medio o largo plazo en la población y en millones de personas. Por eso nos toca, querido ministro, desempeñar un papel complicado en este acto, en el que tenemos que poner el colofón a un tema candente, polémico, que afecta el bienestar de millones de personas, que suponen miles de euros en recursos públicos y privados, pero que sobre todo, y esto para mí es lo más importante, apela a valores tan elevados y que últimamente tenemos que hablar de ellos y tenemos que ponerlos encima de la mesa, porque parece que no se están teniendo en cuenta, como son los derechos individuales, el bienestar, la dignidad, la equidad, el respeto, la integración, la convivencia, la libertad, la capacidad de desarrollarse plenamente como persona o la autonomía personal. Para todos los que estamos aquí, la salud mental es una prioridad en materia sanitaria, sobre todo por lo que supone también a nivel de la sostenibilidad del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios.
La salud mental supone muchas veces una discapacidad. Cuando hablamos de trastornos severos, supone una pérdida de autonomía, supone una carga de estigma y discriminación y, por lo tanto, se dice que en conjunto constituyen la causa más frecuente de carga de enfermedad en Europa por delante de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Y es por ello por lo que estamos aquí, para trabajar en salud mental, para decir qué políticas se tienen que manejar en Europa en los próximos años y para trabajar en todo lo que es la parte asistencial, ¿no? Y en la parte de prevención y promoción de la salud. Ese es el reto. Y ahora viene el compromiso. El Gobierno de Asturias presentará esta misma semana en el Parlamento asturiano el Plan de Salud Mental 2023-2030. Es uno de los grandes compromisos del Ejecutivo asturiano para los próximos años. Se trata de un plan que tiene que traducirse, por supuesto, en una mejora de la red asistencial, de la calidad de los servicios, de los resultados en salud, pero también tiene que significar un aumento de la resiliencia individual y colectiva de la población asturiana. Y para ello se necesita el compromiso de todas y de todos, por supuesto, del resto del sistema sanitario, especialmente la atención primaria, pero también del resto del Gobierno del Principado de Asturias, de trabajo, vivienda, educación, servicios sociales, de los ayuntamientos, del tercer sector, de los colectivos en primera persona, de las asociaciones de pacientes y familiares, de las sociedades científicas y profesionales y también de los medios de comunicación. Somos conscientes de que la sanidad pública no puede abordar esto ella sola. Ningún sistema sanitario puede abordar la salud mental sola. Lo tiene que hacer junto con la comunidad. Porque si la salud es un resultado del medio en el que vivimos, la salud mental lo es aún más. Por lo tanto, voy a cerrar mi intervención expresando este compromiso y delimitando mejor el reto de futuro, lo que tenemos por delante y que creo que es de lo que se habló durante esta jornada. Queremos un modelo de atención integral y comunitaria, de máxima calidad en la prevención, la atención, la respuesta social, el respeto por los derechos, el fortalecimiento de la autonomía personal, la lucha contra el estigma y la plena recuperación de unos pacientes a los que les queremos ofrecer en cada momento y con independencia de sus condiciones personales y vitales el recurso más adecuado para su situación. Pero que nadie lo olvide, es un reto y un compromiso que nos apela a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concepción Saavedra. Y ahora sí es su turno, el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones. Adelante. Alcaldesa, delegada del Gobierno, secretaria de Estado, consejera de Sanidad, directora general de Salud Pública, presidente de la Confederación de Salud Mental de España, especialistas, pacientes, familiares, señoras, señores, amigos y amigas. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, desde luego, cerramos las reuniones de alto nivel que el Ministerio de Sanidad ha venido desarrollando a lo largo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea y lo hacemos pues a lo grande. Lo hacemos clausurando esta jornada de salud o sobre salud mental aquí, en Avilés, en Asturias, y con el objetivo pues, de visibilizar y avanzar en uno de los que considero que ya es de los mayores retos en los que en la actualidad se enfrenta la sanidad europea. Entenderán que es para mí, pues desde luego, todo un placer poder estar hoy aquí, una cita que no he querido perderme a pesar de los pesares y de las dificultades reales de la agenda que hemos tenido que sortear para poder acompañarles aquí en persona, pero no podía perdérmelo porque mi compromiso institucional y también personal con la salud mental es absoluto y lo saben bien aquellos que ya me conocen. Lo primero que quiero es comenzar dando las gracias, agradeciendo a los ponentes, dando las gracias a los asistentes pues, por su interés en estar hoy aquí, en participar de este importante evento, aportando pues, ese granito de arena, desde luego, para conseguir encontrar luz al final del túnel. Y en estos agradecimientos pues, también me gustaría incluir a la consejería, a la consejera, al Ayuntamiento de Avilés por todo vuestro apoyo, desde luego por toda esa colaboración para hacer posible esta reunión de alto nivel
aquí en Avilés para desarrollar desde luego hoy en este extraordinario escenario espectacular y sobre todo por esa apuesta decidida en la mejora de la salud mental en la que lleváis trabajando ya varios años desde el Principado, desde la Consejería y también desde el Ayuntamiento, siendo un referente a nivel nacional e internacional. Como saben, España ostenta desde el pasado mes de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea y esto, pues siempre digo que es toda una oportunidad, que es una oportunidad para liderar reflexiones estratégicas y es una oportunidad precisamente que hoy nos reúne aquí pues, para poder seguir afrontando de cara al futuro los retos que tenemos. Priorizar la mejora de la salud mental es un punto principal en la agenda comunitaria y así pues, también lo he defendido recientemente en mi comparecencia en el Parlamento Europeo o también en la Cumbre Mundial sobre Salud Mental que tuvimos hace apenas un mes en Buenos Aires y que tuve el honor de representar tanto a España como con esta presidencia a la Unión Europea. Todos los ponentes que estábamos allí, que en aquella cumbre, pues coincidíamos en señalar que la crisis ocasionada por la COVID-19, que el incremento también de los costes de vida o que las guerras que estábamos viviendo en la actualidad, desde luego, han impactado directamente en la salud mental de la población europea y también mundial. Una verdadera epidemia que durante muchos años ha sido silenciada, pero que gracias también al trabajo de mucha gente, muchos y muchas de los que estáis hoy aquí, pues lo que ha permitido es poner en el debate tanto social como político todo lo relacionado con el estigma y el tabú y, por lo tanto, afrontar los retos que tenemos de salud mental de una forma ya mucho más amplia y, desde luego, mucho más directa. La salud mental está en la agenda sanitaria, algo que no siempre ha sido así y me gustaría aprovechar pues, este foro pues, también para compartir algunos de los pasos que venimos dando desde España pues, precisamente para impulsar la salud mental y los retos de los que hablaba. En España hemos conseguido actualizar la estrategia de salud mental en el año 2021, después de 12 años de haber estado esperando precisamente esa activación. Con esta actualización ha llegado algo muy importante, que es la puesta en marcha por primera vez en la historia de nuestro país del primer Plan de Acción en Salud Mental 2022-2024. Un plan de acción con 6 líneas estratégicas, con 44 acciones y que ha venido acompañado pues, de una herramienta que siempre digo que es básica para hacerlo realidad. De poco sirve tener planes en los papeles, de tener estrategias diseñadas si no van acompañadas de presupuesto. Y eso es lo que hemos hecho con este plan de acción, dotarlo de presupuesto, 100 millones de euros para estos 3 años y que han permitido pues, poner en marcha más de 300 acciones ya en estos 2 años y la mejora de la construcción también de nuevas infraestructuras en torno a la salud mental. Con este plan hemos comenzado a hacer frente a desafíos como la prevención y la atención continuada, a la que hacía referencia la consejera, en donde una buena muestra pues, de esa puesta en marcha de nuevas líneas, nuevas estrategias, pues es la línea telefónica 024. Una línea nacional, gratuita, confidencial y accesible, que ha tenido ya más de 170.000 llamadas desde mayo del 2022. Y cuando estamos hablando de que es una línea de atención a la conducta suicida, son 170.000 llamadas a una conducta suicida de quien estaba al otro lado del teléfono. Para mí, siempre lo repito, el 024 es ya mucho más que una línea telefónica. Ya se ha convertido en una llamada a la vida, se ha convertido en una voz de esperanza y, desde luego, en un laboratorio de aprendizaje, porque día a día aprendemos gracias también a esas 60 psicólogas que atienden ahora la línea de atención. Además, hemos creado también la especialidad de psiquiatría infantil y de adolescencia. Nos ha permitido pasar de esas 20 plazas que teníamos en el MIR en 2022 a las 35 en esta última convocatoria y poder seguir avanzando así de cara a los próximos años y, sobre todo, en algo muy importante, en la acreditación
de 878 profesionales especialistas en la materia. Estos son solo algunos ejemplos que perfectamente podemos extrapolar también a nivel comunitario, que es precisamente lo que queremos. Y en este sentido, pues me gustaría agradecer y poner en valor la comunicación que presentó la Comisión al inicio de nuestra presidencia, además coincidiendo en Madrid precisamente, y que incluye oportunidades de financiación por valor de más de 1.230 millones de euros y que serán nuevas oportunidades de financiación de actividades y de mejora de infraestructuras. Como decía anteriormente, la presidencia del Consejo nos permite marcar el rumbo comunitario, que en el ámbito sanitario pues pasa por construir esta nueva Unión Europea de la Salud, basada también en la mejora de la salud física y, como no, y por supuesto, de la salud mental. Y prueba de ello pues, es esta reunión de alto nivel que estamos celebrando, o también prueba de ello es la solicitud cursada al Comité Económico Social Europeo para emitir pues, un dictamen que reconozca la importancia de priorizar la salud mental en las políticas de todos los Estados miembros. En este sentido, me gustaría aprovechar un foro tan relevante como este pues, para poder anunciar que hemos logrado un acuerdo por unanimidad de los 27 Estados miembros pues, para impulsar unas conclusiones que acabamos de escuchar del Consejo de la Unión Europea que aseguren pues, ese marco homogéneo de actuación en Europa en torno a la salud mental. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en estas negociaciones técnicas para alcanzar este acuerdo, un acuerdo amplio, un acuerdo útil, un acuerdo necesario que vamos, pues, desde luego, a llevar a la próxima reunión de la EPSCO del día 30 de noviembre. Gracias y felicitaciones, felicidades. Y finalizo ya agradeciendo de nuevo a ponentes, a participantes por la organización de una cumbre que era necesaria pues, para seguir rompiendo el silencio, para pasar del debate a la acción y para liderar también un cambio de paradigma en el manejo de la salud mental. Priorizar, desde luego, la salud mental es una cuestión, y lo he dicho en varios foros, es una cuestión de voluntad política. Nosotros la tenemos decidida. Sabemos que o actuamos ya o llegaremos tarde y, por lo tanto, quiero una vez más resaltar que tienen y pueden contar con este Ministerio, con el Ministerio de Sanidad, con este ministro para hacerlo realidad, para seguir posicionando la salud mental como una prioridad en España y, desde luego, en Europa. Aquí nos tienen, hagámoslo posible entre todos y todas. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, ministro José Manuel Miñones. Muchísimas gracias, consejera. Antes de terminar, vamos a hacer 3 fotos, tres imágenes que queremos que queden de recuerdo de una reunión de alto nivel como esta. La primera, ya tengo a la consejera por aquí, voy a pedir que suban, tengo a la consejera, tengo al ministro, voy a pedir que suban la delegada y la alcaldesa. Después, acto seguido, haremos una, si les parece, con todos los ponentes y después vamos a esperar que este escenario nos sostenga a todos los que estamos aquí, a quienes les apetezca. En la tercera foto les esperamos aquí arriba. Ha sido un día realmente interesante. Creo que no podemos dejar de mencionar y que no podemos olvidar que detrás de cada una de esas cientos de cifras que hemos escuchado a lo largo del día hay personas, hay historias personales, hay dramas muy importantes. Detrás de cada una de esas políticas, como las que ahora mencionaban la consejera y el ministro y como las que han mencionado durante todo el día los diferentes expertos, hay una intención de mejorar la vida de la gente. Y a mí me gustaría, porque ustedes llevan todo el día haciendo referencia a políticas que se ponen para mejorar la vida de la gente. Yo creo que también es muy importante incidir en un marco como este y en un foro como este en mejorarles la vida también a ustedes, a aquellos que nos cuidan, a las personas que están al otro lado. Y por eso también me gustaría darles las gracias a todos los que han venido hoy a compartir y a escuchar experiencias compartidas. Ha sido un placer, seguramente nos volvamos a encontrar en un foro como este o parecido. Gracias a todos, seguiremos apostando por sistemas de salud pública como este fuerte. Ha sido un placer. Gracias, Centro Niemeyer. Gracias, Asturias, por acoger esta reunión de alto nivel sobre salud mental en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Muchas gracias. Buenas tardes.